¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Página 13 en este día lunes de política, lunes 23 de marzo del año 2026. Quique Mujica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Listos para escuchar y para pensar, que es lo que hacemos en la revista radial de Tele 13 Radio y los días lunes con Josefina Arauz. ¿Cómo estás, José? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Y a ver, ¿qué hable primero? A ver si saben quién es. Muy buenas tardes. Muy Vengo en buenas. reemplazo de, Ah, que no es lo mismo. bienvenido, Luis Cordero, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto. De vuelta a casa. ¿Cuántos años tuviste de columnista, Luis, antes que No lo sé, pero te creo que, secuestrara el Estado? creo que muchos años. 2 años por lo menos. 3. No, más. Más, sí, de más. Es más porque pasé el estallido social en la radio. Claro. Sí. Patria vieja. Claro. Sí, La la patria patria vieja. vieja. Sí, yo creo que, no sé, 8 años, 6 años más o menos, ¿sí? Me dicen que venía a las 6 de la mañana. No, pero eso era para las elecciones. Sí, pues, para Exacto, elecciones. para Sí. lo que marca la mañana. Sí. Sí. Oh. Pero después para- página 13. Y después también. página 3, o sea, comencé en página 3. Claro. Oye, Bueno, vengo en reemplazo a Ascanio, en todo caso. ya, pero exministro, sí, que le mandamos saludos a Janio. Oye, exministro de Seguridad, y cuando llegaste dije, oye, ya no están los perros. Ya no me acuerdo la última vez que te entrevistamos con Quique. Claro, los que hablamos perritos. como de todo el Sí. entourage con que andaba. Estaban preocupados los cabros de la radio por los perros. Sí. Y no por la dinamita. Pero, claro, por otros motivos. ¿Pero andas más liviano ahora de equipaje? Ni tanto. Ando más liviano de equipaje, sí. No completamente, Yo eso creo sí. que el cambio de ritmo alivia mucho. Al tener espacio para la reflexión también. Creo que, pero sobre todo el cambiar el ritmo. Yo comencé mi clase en la facultad ya, así que los espacios, hay más espacio para la reflexión. Ya. Pero se mantienen con ciertas medidas de seguridad los exministros Sí, de los seguridad, me exministros, imagino. hay un protocolo Claro. que se está inaugurando ahora conmigo, que antes estaba para los ministros del Interior y Seguridad Pública, y que ahora está para los exministros de Seguridad. Porque técnicamente se supone que no puedo pasar de 100 a 0, así que, bueno, espero que sea por poco tiempo. Ya. Bueno, bienvenido, qué rico tenerte en este lunes de política. José, vamos a conversar en primer término, en este primer bloque, de las evaluaciones, las primeras evaluaciones, entonces con las encuestas del gobierno de José Antonio Kast, también con algunas protestas, vimos el fin de semana a propósito del tema medioambiental, era el Día del Agua, y eso se juntó con el asunto de los decretos ambientales. Sí, harta cosa. Yo estoy pasando a llevar mi propia regla de no detenerse o no partir las reflexiones por las encuestas, ¿no? Sino que usarlas como un insumo más, porque si no uno como que da vuelta y en función de las encuestas va modificando las hipótesis, ¿no? Es verdad. Tiene como ese riesgo, pero es difícil no mirarlas con este gobierno ya propiamente en curso, ¿cierto? Instalado, ¿cierto? Con tanto anuncio, como se ha comentado, fue parte de la conversación en la prensa el fin de semana, ¿cierto? Todo esto del multifoco, el copamiento de la agenda, etcétera. Es inevitable juntarlo con qué va pasando en la aprobación ciudadana, porque vamos un poco observando el efecto, la eficacia, más allá que puedan ser cosas temporales, ¿no? Y que hay que ir observando cómo evolucionan. Porque además las cifras son distintas, ¿no? En Criteria subió la aprobación, en Cadem bajaba, pero Cadem obviamente, sobre todo el desagregado, es bien fuerte. No es solo la caída, ¿cierto?, de la aprobación, la subida de la desaprobación del gobierno, sino también el detalle, ¿no? Donde cae la baja en el votante de Parisi, por ejemplo, en el que no votó o votó nulo, etcétera, ¿no? Son cifras igual obviamente preocupantes. Ahora, o sea, no sé si preocupantes, son un dato, ¿no? Por un lado, y así lo quiero enmarcar, ¿no? Para generar la conversación, por un lado es muy esperable,
¿no? O sea, sabemos que, sobre todo si partes muy arriba, es razonable que baje, sabemos que hay una ciudadanía voluble, ¿cierto? Pero también han pasado cosas importantes, ¿cierto? A propósito decían que una de las razones fuertes tiene que ver con lo que está pasando a nivel económico, el hecho de que estés anunciando tantas cosas en tantos frentes también va generando descontento, etcétera. Entonces, nada, el gobierno de emergencia, yo creo que esa fue la señal que también trató de dar el propio presidente en la entrevista que venía en la tercera. Tienen que estar preparados para saber que vienen momentos difíciles y que hay que ir viendo cómo se van a justificar y con qué habilidad van a saber pararse frente, obviamente, a una ciudadanía que va a ir cobrando cada cosa, ¿no? Un par de cosas sobre las metodologías. CADEM se acaba de pasar a panel digital, ya antes tenía teléfono, y lo otro que está haciendo es que va a hacer más encuestas a la semana. Sí. Entonces, hace una a mitad de semana de acuerdo como a la coyuntura y, claro, mantenía un 57% y otro 57% en las dos primeras. Y ahora baja a 51, pero no estamos hablando de 3 semanas. No, estamos hablando de y por eso hay que ver una semana. hay que ver el acumulado de una misma encuesta también, o sea, sí, a ver pues. cómo sigue en las próximas semanas. Y lo más ¿no? probable es que lo midan entre hoy día y mañana y que el miércoles tenga la encuesta en medio del anuncio del Sí, MEPCO. sí. Que es tremendo, porque pasa lo que tú decías, que no quiero reaccionar a la encuesta o en el mismo comentario, porque no dejas que decanten los temas. Sí. Entonces, una cuestión es que tú tengas unos traqueos internos, pero cuando esto se hace público, también te influye en la discusión y en la misma percepción de la gente, como que se refuerza, Sí. ¿verdad? Sí. La primera impresión. Sí, No es que esté en contra de esto, pero digo que es un fenómeno complicado. O sea, es que además es difícil que la ciudadanía no sea reactiva, digamos, más allá que sabemos hace tiempo que hay una que es voluble, digamos, Sí. cambiante, etcétera. Es difícil no ser reactivo contra cosas con efectos súper inmediatos, ¿no? Como bien impactantes según el caso. Pero el presidente en la entrevista algo decía, no sé si se acuerdan, pero decía una parte algo así como que él sabía que se le venía al presidente Boric, ¿cierto? Un gobierno muy difícil. Lo dice como así. Cuando asume, él sabe que venía algo muy difícil y por lo mismo tiene muy claro que se le viene a él también, más allá de las diferencias que uno pueda tener respecto a lo que responde en concreto. Él sabe que están expuestos a situaciones muy difíciles, a cosas que no manejan, a cosas que van a tensionar el ánimo de la ciudadanía, que le van a dar obviamente herramientas y margen de acción a la oposición también, y que eso levanta preguntas, ¿no? Como decía el presidente, no vamos a caer en soluciones populistas. Bueno, en fin, sabe a lo que está expuesto y la pregunta es, bueno, ¿cómo va a lograr sobrellevar esa ola cuando si es que acaso se vuelve algo más instalado esa desaprobación, Claro. esa caída? Y con una caída, por lo menos en la academia, muy pronunciada en mujeres. Además. Y eso, evidentemente, que es como una voz de alerta, porque baja, no sé, pues 7 puntos, no, más, 13 puntos de mujeres. En la Y historia, nada las de nombre. mujeres son en todo caso muy sensibles en sus Pero aprobaciones. 13 en mujeres y nada en nombre. Raro lo de las No, mujeres. raro. Porque no ha pasado nada raro. No sé si se ha medido antes. si se compara. Salacuna. Puede ser. Puede ser eh, alguna. Puede ser. No sé. ¿Qué otra cosa más? Sobre todo Salacuna. Y una caída también en edades y en socioeconómico, donde tienes el más bajo, grupo socioeconómico más bajo, con una caída pronunciada también al medio, pero bueno, mujeres y grupo más bajo. Entonces ahí, ¿cuáles son los desafíos que se abren fundamentalmente? No sé, Pero esos Luis. son como evidencia de 3 cosas distintas, creo yo, ¿no? Y yo comparto con Josefina su aproximación. La primera es constatar una cuestión que hoy gobernar es extremadamente difícil. Entre otras cosas porque se gobierna sobre la base de demandas muy inmediatas, en el fondo, ¿no? El efecto de eso es que los gobiernos quedan, es decir, circunscritos al país que tienen, no al país que les gustaría gobernar.
lo que es muy distinto desde el punto de vista de cómo se construyen las campañas, ¿no? Y esto es una cuestión extremadamente dificultosa en buena parte de los países del mundo, y las elecciones que hemos tenido los 2 últimos años en buena parte del mundo ha demostrado eso, entre otras cosas, por los efectos de alternancia que se han producido. El segundo, que yo creo que hay que tener cuidado, tiene que ver con elementos más bien endógenos de la política chilena, y es que creo que es conveniente no olvidar, y especialmente creo que es conveniente que los actores del sistema institucional lo tengan presente, que nosotros hemos venido en los últimos 5 años de una seguidilla de elecciones anuales, lo que ha transformado a la política en una cuestión extremadamente contingente, en el fondo. Entonces, como ninguna otra administración, ¿no? Yo diría que la parte final de la administración del presidente Piñera y toda la administración del presidente Boric se caracterizan por estar fuertemente demandadas por contingencias sujetas a escrutinios electorales donde, con indiferencia de su naturaleza, el proceso constituyente, la elección municipal, etcétera, terminan transformándose en una especie como de plebiscito a los gobiernos, en el fondo, ¿no? Es cosa de ver lo que está pasando también en otras partes, ¿no? Y lo tercero tiene que ver, y disculpa, en este segundo factor endógeno, yo creo que es bien importante traer a colación un poco las reflexiones que está detrás del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el del 2024, por qué nos cuesta cambiar, y que tiene que ver con las deudas del cambio, ¿no? Entonces, hay una cierta manera en que las personas se aproximan desde el punto de vista de cuán pacientes son o no frente a quien está tomando las decisiones de gobierno. Y lo tercero tiene que ver con los factores externos, ¿no? Que es la incertidumbre económica instalada para los próximos meses, no solo en Chile, sino que en general en el mundo. Esa combinación de esas 3 cosas hace predecible que para esta administración, como para cualquiera, los números probablemente van a ser negativos. La única ventaja que tiene esta administración es que no está sujeta a un escrutinio electoral, sino hasta el 2028, y creo que es razonable que sus equipos también lo tengan en consideración. Si no, pueden quedar, como dice Josefina, atrapados en una estrategia que ellos mismos desarrollan a través de la generación de expectativas. Claro, como que en el fondo hay que aprender que es un gran desafío, y efectivamente es un súper dato lo de que se acabó este ciclo de elecciones anuales, porque quizás va a abrir ese margen, es una oportunidad circunstancial, digamos, no es por mérito del gobierno actual, sino por contexto, que es justamente un aprendizaje a navegar quizás con muy bajas aprobaciones, digamos. O sea, ¿cómo logras salir airoso de esas bajas aprobaciones y que esas bajas aprobaciones no se transformen en que efectivamente le vuelves a pasar la banda a tu adversario político, ¿no? Al que está en la oposición? Esa es como la pregunta, porque parece que vas a tener que manejarte con ese dato, ¿no? Y si me permite un comentario adicional, antes de Josefina, recordar que este gobierno, al igual que todos del retorno a la democracia, salvo la presidenta Bachelet, todos han gobernado con minoría en el Congreso. Bueno. Lo cual hace un contexto todavía, no sé si más dificultoso, pero más desafiante desde el punto de vista de las estrategias de gobernar. Sí, ahora con un grupo como el Partido de la Gente, 14 diputados que no sabemos tampoco qué rumbo van a tomar respecto del gobierno. Sí, yo el reporteo que estaba escribiendo, sobre todo por el momento ahora del gobierno, el mes porque se les apareció, de hecho estuve reporteando, no habían hecho encuestas hasta ahora, recién estaban en el proceso de como licitación de quién va a ser la empresa, y se adelantaron ahora con el tema del petróleo porque están preocupados, y les aparecía, por lo que me comentaron en La Moneda, les aparecía como lo que apareció ahora, que la gente asocia el tema a la guerra. Sí. Pero una parte importante, 1 de cada 4, dice que es culpa de Kast. 1 de cada 4. Pero es que obviamente tú responsabilizas a la autoridad de turno. Sobre todo en un sistema es muy razonable. Entonces, pero me decían, claro, este es el primer desafío, porque hasta ahora habían manejado la agenda. La oposición está noqueada, se están recomponiendo, ganaron la Cámara de Diputados, la presidencia, ganaron el Senado, o sea, tenía un buen panorama, y se le aparece primero la guerra y segundo la extensión de la guerra. Claro, se le apareció marzo. Claro, la pregunta al final que tienen hoy día, porque todo el panorama que describía Luis parece como tan fuera de
de las manos de quienes están a cargo del destino del país, ¿no? Como que estás expuesto a dinámicas que son como de largo aliento, que no están en tus manos, y sin embargo el propio presidente decía en la entrevista el fin de semana, yo fui elegido para actuar, ¿no? Y para asegurar que hay un margen de acción para, sabiendo que la política demora, ¿cierto? Es lenta, cuesta el delivery, etcétera, tiene que demostrar que tiene algún margen de acción y que es capaz de mejorar la vida de las personas, ¿no? Y es probar que existe ese margen de acción comunicacionalmente, pero también de manera efectiva, concreta, ¿cierto? Es el gran desafío y es la pregunta que viene para las semanas que vienen. No sé también cómo ven ahí la interacción con el Parlamento y lo que vemos, la tensión entre un traqueo permanente, pero además que se hace público de las encuestas y de cómo vamos reaccionando a cada uno de los estímulos. Pero en un gobierno que va poniendo muchos temas al mismo tiempo y con un Parlamento que dice, bueno, veremos si el gobierno mantiene el timón, en qué temas aguanta, en qué temas no, pero también con un incentivo súper grande para los parlamentarios de irse por la suya. O sea, yo ya veía este fin de semana algunas entrevistas con parlamentarios, sobre todo de Renovación Nacional, ya como atreviéndose a criticar un poquitito a algunos ministros, Diego Chalper criticando un poco a la vocera, criticando un poquitito al ministro Quirós, puros ministros sin partido, ya eso también es un clásico de la política, pero saliéndose un poquitito de la fila. Entonces, eso también es algo a lo que un gobierno tan preocupado de las señales comunicacionales, me imagino que tiene que ir poniendo atención. No sé cómo lo vivías tú, Luis Cordero, desde el propio gobierno, desde tu experiencia de gobierno. Sí, lo que pasa es que es bien particular por dos motivos. Primero, una de las características nuestras que tenemos un sistema presidencial corregido y aumentado, pero muy moderado por otras vías en el fondo, ¿no? La segunda es que hemos tenido mayoritariamente desde el retorno a la democracia presidentes con minoría en el Congreso y por lo tanto donde eso tenía una cierta lógica cuando tú podías formar coaliciones estables y los diálogos entre el Congreso y la presidencia de la República lograban formar acuerdos. Cuando yo diría que esto es esencialmente a partir del primer gobierno de la presidenta Bachelet, yo creo que en la segunda parte, yo creo que también lo vivió el gobierno del presidente Piñera, cuando el sistema institucional no genera adhesión interna, entonces los incentivos son para que cada parlamentario pueda promover su agenda exclusivamente. Por eso si tú ves el número de independientes en el Congreso es muy alto. Claro. El efecto de eso es que tú pierdes la disciplina, pero más que pierdes la disciplina, la pregunta es quién termina siendo tu interlocutor. Y eso es un panorama que hace no imposible, sino que hace desafiante. Ahora, esta administración tiene dos muy buenos líderes para poder generar esas conversaciones, ¿no? Por un lado, está el ministro secretario general de la Presidencia, el ex senador García Rumino, y por la otra está el ministro del Interior, el ministro Alvarado. Ambos tienen perfiles similares desde el punto de vista de las estrategias y fórmulas de conversación. Sí. Pero para que eso sea posible, el resto también tiene que poder colaborar. Y lo digo porque creo que sería muy problemático para el país que entendiéramos que de aquí durante el 2026 y el 2027 esta es una estrategia simplemente contingente en el fondo, ¿no? Si se va a mirar de ese modo, va a ser una situación muy, muy compleja, sobre todo por la manera en que están estructuradas la Cámara y el Senado. Ahora el gobierno, como todos los gobiernos, tiene que elegir a su interlocutor. O sea, decir con quién voy a conversar yo del frente. Y no, la oferta no es muy nutrida, porque no me veo este gobierno, lo va a hacer, pero tampoco los veo del otro lado interesados por conversar. El PC, olvídalo. El Partido de la Gente, no sabemos. O sea, y se marcó un hito con lo que pasó para la elección de... Y al gobierno dándole como caja al gobierno Boric, el Frente Amplio tampoco lo veo muy entusiasta. O sea, estoy pensando que el Partido Socialista se puede configurar como el espacio de interlocución, que no quiere decir que cuente con la venia del socialismo, al contrario, es la conversación que se abre. Sí, pero este es un gobierno que está partiendo.
Llevamos poco Sí, más de hay 10 que ver qué pasa hay más que- con la discusión hay- legislativa. Hay que ver un poco Eso más va de a 10 ser clave. días. Hay variables externas al gobierno que van asociadas a la crisis internacional que probablemente va a generar un problema. No sabes cuántas son las crisis internas. Todos los gobiernos tienen crisis internas. Y cuando se produce una crisis, la pregunta no es si un gobierno va a tener una crisis o no. La pregunta es cuándo la va a tener. Y cuando eso pasa, el contexto de la conversación también cambia. Entonces yo no daría por supuesto... ¿Una crisis interna? Siempre, o sea, todo gobierno tiene una crisis en su administración. El primer año la pregunta es en qué mes después de que asumiste vas a tener esa crisis en el fondo. Esa crisis permite readecuar gabinete, readecuar el discurso y por lo tanto también Sí. cambian los contextos de los interlocutores. Si Sí, tú es miras- que a mí en eso también, cuando tú mencionabas a los dos ministros como muy efectivos en su pega, que son Sexpress e Interior, también me ha llamado la atención como la cantidad de mensajes que están empezando como a aparecer en la prensa, como en Desde el oficialismo. artículos. Supongo que son desde el oficialismo, porque son como artículos interpretativos en la prensa. Como instalando que en realidad el que la lleva es Alejandro Arrázaval, que es el segundo piso, y que él pasa como por sobre los otros ministros, como ya instalando la semilla del incordio. Que no sé quién la trata de instalar, Pero hay que digamos. ver, o sea, tiene razón ahí Luis que esto está recién partiendo, o sea, son como temores que se difunden, como rumores que se difunden, probablemente porque efectivamente hay tensiones y influencias más solapadas de ciertas figuras, pero lo determinante va a ser qué pasa en la discusión legislativa para el caso específico que estamos hablando, lo que pasa en el Parlamento. Y respecto de voces más explícitas desde el oficialismo, como lo que intenta hacer el diputado Chalper, él ocupa obviamente en referencia al otro lado, digamos, pero dice algo así como que vamos a hacer una colaboración leal. Creo que esa es la expresión que ocupa, ¿no? A propósito de lo de la colaboración crítica. ¿Se acuerdan del mundo RD en el gobierno de Michelle Bachelet II? Pero es una gran pregunta cómo es esa colaboración leal. Me parece un buen marco, pero hay que ver cómo se ejecuta, porque efectivamente siempre hablamos de cuáles son las condiciones de posibilidad para la conversación entre ejecutivo y oposición. Y resulta que una gran pregunta respecto de las cosas que han pasado en el último tiempo y el segundo gobierno de Sebastián Piñera a propósito de los retiros, que es el caso que uno siempre cita, el mayor problema vino desde adentro, ¿no? O sea, cómo se sostiene esa lealtad cuando además a veces puede ser que los parlamentarios no tengan otra manera de pasar mensaje al Ejecutivo, ¿no? Uno no sabe cómo está haciendo esa conversación que llega a esa conclusión. Y además, Pero una gran... sí, hay un tema con RN y republicano. Ojo, esto no es opinión mía, es reporteo de un grupo de RN grande que cree que ellos tienen que ser ahora el que le pelea a republicanos en la derecha, porque consideran que la UDI es republicano. O sea, Claro, lo que pasa es que en una disputa así, tener gobierno o coalición se hace muy difícil. difícil. claro, porque están pensando en los próximos Y 4 años, y ¿no? en un sistema presidencial deja al presidente atrapado siempre, porque si fuera un sistema parlamentario hay una amenaza creíble, Claro. pero en un sistema presidencial deja al presidente siempre muy atrapado. Estamos en Página 13, en los lunes de política, esta conversación con que empezamos a cerrar el día en Tele 13 Radio. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis de voces atentas a la actualidad. Saludamos a nuestra